«Mamá, desde hoy tú dormirás en la caseta del perro», gritó Rodrigo mientras arrastraba a su anciana madre de 72 años, Esperanza, hacia el sucio refugio de madera en el jardín. La mujer, que había criado a este hijo con tanto amor y sacrificio, no protestó. Sus ojos cansados solo miraban al suelo, mientras su propio hijo, de 45 años, intercambiaba su cuarto con el perro Rex. «El perro merece más comodidad que tú», continuó gritando Rodrigo, empujando una manta raída hacia la caseta. Los vecinos miraban horrorizados desde sus ventanas, pero nadie se atrevía a intervenir. Rodrigo siempre había sido así, frío, cruel, inexplicablemente lleno de odio hacia la mujer que le dio la vida. Era un domingo por la tarde en el barrio de Tlaquepaque, Jalisco. El sol de noviembre caía sobre las casas modestas de la calle Hidalgo, donde Esperanza había vivido por más de 40 años. La casa, con sus paredes de adobe pintadas de color rosa desgastado, había sido construida por su difunto esposo Ramón. Ahora, esa misma casa se había convertido en su prisión. Esperanza García, viuda de Mendoza, era una mujer pequeña, de apenas 1,50 m de estatura, con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado. Su rostro arrugado mostraba las marcas del tiempo y del trabajo duro. Había pasado toda su vida sirviendo a otros, primero a sus padres, luego a su esposo y finalmente a su hijo Rodrigo. Sus manos, deformadas por la artritis, temblaban constantemente mientras realizaba las tareas del hogar. Usaba el mismo vestido floreado azul que había comprado hace 5 años en el mercado, remendado en varios lugares. Sus zapatos negros de plástico estaban gastados hasta los agujeros, pero sus ojos, aunque cansados, todavía reflejaban una bondad inexplicable. A pesar de todo el maltrato, Esperanza seguía mirando a su hijo con amor incondicional. «Él es mi única familia», solía decir cuando las vecinas le preguntaban por qué no se iba de esa casa. Su voz era suave, casi un susurro, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio en el mundo. Rodrigo Mendoza García era todo lo contrario a su madre. Alto, de 1,80 m, con complexión robusta y cabello negro peinado hacia atrás con gel. Tenía ojos oscuros y fríos que rara vez mostraban emoción. Vestía siempre camisas de vestir planchadas y pantalones de gabardina, como si estuviera constantemente tratando de demostrar su superioridad. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa de electrodomésticos en Guadalajara. Ganaba bien, pero nunca estaba satisfecho. Su rostro se contraía en una mueca de disgusto perpetuo, especialmente cuando miraba a su madre. Tenía una manera de hablar cortante, calculada para herir. Nunca gritaba sin propósito, cada insulto estaba diseñado para causar el máximo daño emocional. Sus amigos del trabajo lo consideraban exitoso y profesional. Nadie sabía cómo trataba a su madre en casa. Rodrigo era experto en mantener 2 personalidades: la pública, donde era cortés y amable, y la privada, donde su crueldad no conocía límites. Conducía un auto último modelo, comía en restaurantes caros, pero le daba a su madre apenas lo suficiente para sobrevivir. La historia del odio de Rodrigo hacia su madre era un misterio para todos, incluyendo para la propia Esperanza. Desde niño había sido diferente. Mientras otros niños abrazaban a sus madres, Rodrigo se apartaba con incomodidad. Cuando Esperanza trataba de besarlo en la frente, él limpiaba el beso con disgusto evidente. Durante su infancia, Esperanza trabajaba 3 empleos para mantenerlo. Limpiaba casas por las mañanas, vendía tamales por las tardes y lavaba ropa ajena por las noches. Nunca hubo dinero para lujos, pero Rodrigo siempre tuvo comida caliente, ropa limpia y útiles escolares. Su padre Ramón había muerto cuando Rodrigo tenía solo 8 años, dejando a Esperanza sola con un niño que parecía incapaz de amarla. Los psicólogos de la escuela sugirieron que el niño necesitaba terapia, pero Esperanza no tenía dinero para eso. Con los años, el rechazo se transformó en odio. Un odio irracional, sin causa aparente, que crecía como una sombra oscura sobre sus vidas. Rodrigo culpaba a su madre de todo, de ser pobre, de no darle un padre, de existir. Esa tarde de noviembre, después de arrastrar a su madre hacia la caseta del perro, Rodrigo entró a la casa con Rex, siguiéndolo alegremente. El labrador dorado, de 3 años,
Movía la cola sin entender lo que acababa de presenciar. Rodrigo le había comprado a Rex una cama ortopédica cara, juguetes importados y comida premium. El perro comía mejor que Esperanza. «Ven, Rex, ahora este es tu cuarto», dijo Rodrigo con una dulzura que nunca usaba con su madre. Acomodó la cama del perro en lo que había sido el cuarto de Esperanza, una habitación pequeña en la parte trasera de la casa, con una ventana que daba al jardín. Había una cómoda vieja, una imagen de la Virgen de Guadalupe en la pared y una colcha tejida a mano que Esperanza había hecho durante años. Rodrigo tiró todo a una bolsa de basura. «Ya no necesitas nada de esto, mamá duerme afuera ahora», murmuró con satisfacción. Colgó el plato de comida de Rex en la pared y puso su agua fresca en un bowl de acero inoxidable. El perro se acomodó en su nueva cama, completamente ajeno al sufrimiento que su comodidad causaba. Afuera, en el jardín, Esperanza se arrodilló frente a la caseta del perro. La estructura de madera pintada de rojo estaba desgastada por el clima. Medía apenas 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad. El techo de lámina tenía agujeros por donde entraba la lluvia. El piso era de tierra húmeda. Esperanza metió la cabeza dentro y vio las heces viejas del perro, el olor penetrante, las moscas. Sus lágrimas finalmente cayeron. No por ella misma, sino por la pregunta que la atormentaba desde que Rodrigo era niño. «¿Qué hice mal, Diosito?», susurró hacia el cielo. Las nubes grises de noviembre no respondieron. Esperanza sacó la manta raída que Rodrigo le había tirado y comenzó a limpiar el interior de la caseta con sus manos artríticas. No tenía guantes, no tenía productos de limpieza. Solo usó agua de la manguera del jardín y sus propias manos para quitar la suciedad. Tardó 2 horas. Sus rodillas le dolían por estar arrodillada tanto tiempo. Su espalda estaba rígida, pero limpió hasta que la caseta estuvo lo más decente posible. Luego extendió la manta dentro y se acurrucó en posición fetal. No cabía completamente. Sus piernas quedaban dobladas en un ángulo incómodo. Esa noche, la temperatura en Tlaquepaque bajó a 12 grados Celsius. Para una mujer de 72 años con artritis, el frío era tortura. Esperanza temblaba violentamente dentro de la caseta, cubierta solo por esa manta delgada. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las lágrimas volvían. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de confusión. Recordaba cuando Rodrigo era bebé, cómo lo amamantaba mientras trabajaba vendiendo dulces en la calle. Recordaba sus primeros pasos, su primera palabra que había sido agua, no mamá. Recordaba las noches que pasaba despierta cosiendo ropa para vender, solo para poder comprarle zapatos nuevos para la escuela. Recordaba su graduación de la preparatoria, cuando ella había llorado de orgullo, pero él no la había volteado a ver ni una sola vez. Recordaba su boda, cuando ni siquiera la invitó formalmente. Ella solo apareció en la iglesia y se sentó en la última banca. Su nuera Patricia había sido amable con ella durante los 2 años que duró el matrimonio. Pero después del divorcio, Rodrigo culpó a Esperanza de haberlo avergonzado frente a su esposa por ser una vieja ignorante. Dentro de la casa, Rodrigo cenaba cómodamente un bistec con papas mientras veía televisión. Rex estaba acostado a sus pies, masticando un hueso caro. Rodrigo no sentía ni una pizca de remordimiento. En su mente distorsionada, su madre merecía este trato. Él había construido una narrativa completa donde Esperanza era la villana de su vida. Por su culpa soy divorciado, pensaba. Si hubiera tenido una madre educada, Patricia no me habría dejado. Convenientemente olvidaba que Patricia lo dejó por su mal carácter y sus constantes mentiras, no por su madre. Por su culpa no soy rico, continuaba su monólogo interno. Si hubiera nacido en otra familia, tendría mejores oportunidades. Olvidaba que su madre había vendido hasta su anillo de bodas para pagarle la universidad. Rodrigo había construido un muro de justificaciones para su crueldad. Cada acción horrible hacia su madre era, en su mente, un acto de justicia. Se había convencido a sí mismo de que era la víctima. Esta desconexión con la realidad era tan profunda que realmente creía que estaba siendo razonable al hacer dormir a su madre de 72 años en una caseta de perro. Los vecinos del barrio observaban todo con impotencia. Doña Carmela, la vecina de la casa de al lado,
Había tocado la puerta de Rodrigo varias veces para confrontarlo. «Joven Rodrigo, lo que le hace a su mamá no está bien», le había dicho con valentía. Rodrigo simplemente le cerró la puerta en la cara. Don Esteban, el vecino de enfrente que tenía un taller mecánico, había intentado hablar con Esperanza directamente. «Señora Esperanza, venga a mi casa. Mi esposa y yo tenemos un cuarto extra. Usted no tiene que vivir así». Pero Esperanza había rechazado gentilmente la oferta. «Rodrigo es mi hijo. Mi lugar es con él», había respondido con una sonrisa triste. La comunidad entera conocía la situación, pero nadie sabía cómo ayudar. Algunos habían pensado en llamar a la policía, pero en México, los casos de abuso hacia ancianos rara vez recibían atención. Otros pensaron en contactar a servicios sociales, pero Tlaquepaque no tenía recursos suficientes para estos casos. Así que todos observaban, susurraban, se indignaban, pero no podían hacer nada. La impotencia colectiva era palpable. Cada mañana, cuando veían a Esperanza salir de la caseta del perro para entrar a la casa a preparar el desayuno de Rodrigo, sus corazones se rompían un poco más. Pasaron 3 días, 3 noches de frío, humillación y dolor físico para Esperanza. Sus rodillas apenas podían sostenerla. La artritis había empeorado dramáticamente por dormir en el suelo húmedo. Sus manos estaban tan hinchadas que apenas podía agarrar cosas. Pero cada mañana, a las 5, salía de la caseta, se lavaba la cara con agua fría de la manguera del jardín y entraba a la cocina a preparar el desayuno de Rodrigo. Huevos con jamón, frijoles refritos, tortillas calientes hechas a mano, café negro con una pizca de canela, exactamente como a él le gustaba. A las 7, cuando Rodrigo bajaba para desayunar, la comida estaba perfectamente servida en la mesa. Él comía sin decir una palabra, sin mirar a su madre. Después de desayunar, se iba al trabajo dejando un listado de tareas para Esperanza: lavar la ropa, limpiar toda la casa, cocinar la comida para cuando él regresara, bañar y cepillar a Rex. La lista era interminable e imposible para una mujer de su edad y condición. Pero Esperanza hacía todo lo que podía. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, con apenas tiempo para comer las sobras que Rodrigo dejaba. El cuarto día, un miércoles por la mañana, algo cambió. Esperanza estaba barriendo el patio delantero cuando notó a un hombre caminando por la calle. Era joven, quizás de 30 años, con cabello oscuro largo hasta los hombros y una barba cuidada. Vestía ropa sencilla, pantalones de mezclilla gastados, una camisa blanca simple y sandalias de cuero. Llevaba una mochila pequeña al hombro. Lo que llamó la atención de Esperanza fueron sus ojos. Incluso desde la distancia, pudo ver que tenía ojos profundos, llenos de compasión. El hombre caminaba lentamente, observando las casas del barrio como si estuviera buscando algo. Cuando llegó frente a la casa de Esperanza, se detuvo. La miró directamente. Esperanza sintió algo extraño, como si este hombre pudiera ver no solo su cuerpo físico, sino también su alma cansada. Él sonrió gentilmente. «Buenos días, señora», dijo con una voz cálida y tranquila. «Buenos días, joven», respondió Esperanza, bajando la mirada con timidez. «¿Vive usted aquí?», preguntó el hombre. Esperanza dudó. «Sí, vivo aquí», mintió, porque no quería admitir que dormía en la caseta del perro. El hombre no se movió, simplemente la observaba con esa mirada penetrante que parecía leer su sufrimiento. «Me llamo Jesús», dijo finalmente. «Soy carpintero. Estoy buscando trabajo en este barrio. ¿Conoce a alguien que necesite reparaciones?». Esperanza negó con la cabeza. «Lo siento, joven, no conozco a nadie que necesite un carpintero ahora. Pero si escucho de algo, le avisaré». «¿Dónde puedo encontrarlo?». Jesús señaló vagamente hacia el final de la calle. «Estaré por aquí cerca. Nos volveremos a ver, señora. De eso estoy seguro». Había algo en su tono que sonaba más a profecía que a simple conversación cortés. Esperanza sintió un calor extraño en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. Era algo parecido a esperanza, literalmente, como si la presencia de este hombre hubiera traído una pequeña luz a su oscuridad. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Jesús antes de irse. «Esperanza», respondió ella. Jesús sonrió más ampliamente. «Qué nombre tan hermoso, y qué apropiado». Con eso,
Continuó caminando calle abajo, dejando a Esperanza confundida, pero extrañamente consolada. Esa tarde, cuando Rodrigo regresó del trabajo, estaba de peor humor que de costumbre. Había tenido una discusión con su jefe sobre un reporte mal hecho. Naturalmente, necesitaba descargar su frustración en alguien. Ese alguien siempre era su madre. «Mamá, la comida está fría», gritó desde el comedor, aunque la comida estaba perfectamente caliente. Esperanza apareció rápidamente desde la cocina. «Perdóname, hijo. Déjame calentarla más». Rodrigo tiró el plato al suelo con violencia. Los frijoles se esparcieron sobre el piso recién trapeado. «Tú nunca haces nada bien. Eres una inútil», continuó gritando. Esperanza se arrodilló inmediatamente para limpiar el desastre, ignorando el dolor agudo en sus rodillas. «Perdón, hijo. Perdón», repetía con voz quebrada. Rodrigo la observaba con desprecio. «Mañana quiero que pintes la cerca del jardín. Está horrible. Y también quiero que arregles los agujeros en el techo de tu caseta. Se está filtrando el agua». La ironía era cruel. Esperanza debía reparar su propia prisión. «Sí, hijo, lo haré», respondió ella, sabiendo que no tenía idea de cómo pintar una cerca o reparar un techo. «Y no quiero excusas. Si no está listo para el domingo, no comes ese día». Rodrigo subió a su cuarto, dejando a Esperanza limpiando los frijoles del suelo con sus manos temblorosas. Al día siguiente, Esperanza estaba en el jardín, tratando de alcanzar el techo de la caseta del perro con una escalera vieja que había encontrado en el cobertizo. Tenía en una mano un pedazo de lámina que había cortado de otra parte del techo, tratando de cubrir los agujeros. La escalera era inestable. Esperanza subió peldaño por peldaño, rezando en voz baja: «Virgencita de Guadalupe, ayúdame. No me dejes caer». Sus manos artríticas apenas podían sostener la lámina y el martillo al mismo tiempo. Estaba en el cuarto escalón cuando la escalera comenzó a tambalearse. Esperanza sintió el pánico recorrer su cuerpo. Iba a caer. A su edad, una caída podría ser fatal. Cerró los ojos, preparándose para el impacto. Pero el impacto nunca llegó. Sintió unas manos fuertes sostener la escalera firmemente. «Cuidado, señora Esperanza», dijo una voz familiar. Abrió los ojos y vio a Jesús el carpintero, sosteniendo la escalera con una mano y su cintura con la otra, estabilizándola completamente. «Déjeme ayudarla con eso», dijo con una sonrisa calmada. Sin esperar respuesta, subió la escalera ágilmente, tomó la lámina y el martillo, y en cuestión de minutos había reparado perfectamente el techo de la caseta. Esperanza lo observaba asombrada desde abajo. Cuando Jesús bajó de la escalera, Esperanza no sabía qué decir. «Gracias, joven. Muchísimas gracias. Pero, ¿cómo sabía mi nombre?» «Yo no se lo dije». Jesús la miró con esos ojos profundos. «Usted me lo dijo el otro día. ¿No recuerda?» Era verdad, ella se lo había dicho, pero el hecho de que él lo recordara la conmovió. La mayoría de las personas la trataban como invisible. «¿Qué hace reparando esta caseta?», preguntó Jesús, aunque por su tono parecía que ya sabía la respuesta. Esperanza bajó la mirada con vergüenza. Es donde duermo ahora», admitió en voz baja. Jesús no mostró sorpresa, solo una profunda tristeza en su rostro. «¿Por qué duerme aquí, señora Esperanza? Esta es su casa, ¿verdad?». Esperanza comenzó a llorar silenciosamente. Mi hijo decidió que el perro necesita más espacio. Yo estoy bien aquí. Él es mi hijo. Todo lo que tiene es por mí. Yo no puedo quejarme». Las palabras salían entre sollozos. Jesús se sentó en el suelo del jardín, invitándola con un gesto a sentarse junto a él. Esperanza dudó, pero finalmente se sentó, sus huesos crujiendo por el esfuerzo. «Señora Esperanza», comenzó Jesús con voz suave pero firme, «ninguna madre debería vivir así. Usted dio su vida por ese hijo. Le dio todo, y esto es lo que recibe a cambio». Esperanza negó con la cabeza débilmente. «No, joven, usted no entiende. Rodrigo es bueno en el fondo, solo está confundido. Yo no fui una buena madre. Algo hice mal. Por eso él es así». Jesús tomó las manos artríticas de Esperanza entre las suyas. Sus manos eran cálidas, reconfortantes. «Usted no hizo nada mal. Usted amó con todo su corazón. Eso nunca es un error». Esperanza sintió algo rompiéndose dentro de ella.
Hacía décadas que nadie le hablaba con tanta gentileza. Pero entonces, ¿por qué me odia tanto?, preguntó con la voz quebrada. Jesús suspiró. A veces, las personas llevan oscuridad en sus corazones que nada tiene que ver con nosotros. Su hijo eligió el camino del orgullo, del egoísmo. Esa fue su elección, no su culpa. Esperanza lo miraba con ojos llorosos. ¿Hay esperanza para él? ¿Puede cambiar? Jesús asintió lentamente. Siempre hay esperanza, pero a veces las personas necesitan ver las consecuencias de sus acciones antes de despertar. Jesús se puso de pie y ayudó a Esperanza a levantarse. Ahora voy a pintar esa cerca por usted, dijo señalando la cerca del jardín. Pero yo no tengo dinero para pagarle, protestó Esperanza. Jesús sonrió. Yo no cobro, señora Esperanza. Lo hago con gusto. Y así lo hizo. Durante las siguientes 3 horas, mientras Rodrigo estaba en el trabajo, Jesús pintó toda la cerca del jardín con una pintura blanca que parecía haber aparecido de la nada. Trabajaba con una precisión y velocidad que parecían sobrenaturales. Esperanza le llevó agua fresca, que él aceptó con gratitud. Cuando terminó, la cerca lucía completamente nueva, como si acabara de ser construida. Ya está, señora Esperanza. Su hijo no tendrá de qué quejarse, dijo limpiándose las manos en un trapo. Joven Jesús, dijo Esperanza con lágrimas en los ojos, usted es un ángel, Dios lo mandó a ayudarme. Jesús la miró con ternura infinita. Dios nunca abandona a sus hijos, señora Esperanza, especialmente a aquellos que sufren injustamente. Volveré, muy pronto, y cuando regrese, las cosas van a cambiar. Con esas palabras misteriosas, Jesús tomó su mochila y se fue caminando por la calle, dejando a Esperanza mirándolo alejarse con una mezcla de confusión, gratitud y una pequeña chispa de esperanza que no sentía en años. Rodrigo llegó a casa esa tarde de jueves con su coche último modelo estacionándose bruscamente frente a la entrada. Antes de entrar, algo captó su atención. La cerca del jardín brillaba con pintura blanca fresca, perfectamente aplicada sin una sola gota fuera de lugar. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Había ordenado a su madre que pintara esa cerca, esperando que fracasara miserablemente para tener otra excusa para gritarle. Pero el trabajo era impecable, profesional incluso. ¿Cómo es posible?, murmuró mientras caminaba hacia la casa. Entró azotando la puerta. «Mamá, ven aquí inmediatamente», gritó desde la sala. Esperanza salió rápidamente de la cocina, donde estaba preparando la cena, secándose las manos en su delantal gastado. «Sí, hijo, ¿qué necesitas?», respondió con voz temblorosa, anticipando su enojo. Rodrigo la miró con ojos llenos de suspicacia. «¿Quién pintó la cerca?», preguntó con tono acusatorio. Esperanza dudó. Sabía que cualquier respuesta podría desatar su furia. Yo la pinté, hijo», mintió débilmente. Rodrigo se acercó a ella intimidantemente. «No me mientas. Tú no puedes hacer un trabajo así. ¿Quién vino a ayudarte?». Esperanza retrocedió un paso, sus manos temblando más de lo usual. «Un joven carpintero que pasaba por la calle. Le pedí ayuda porque no podía alcanzar las partes altas de la cerca. Perdóname, hijo». Rodrigo sintió la rabia hervir en su interior. No era porque su madre hubiera recibido ayuda, sino porque eso significaba que alguien más sabía cómo la trataba. Los vecinos podían murmurar, pero un extraño ayudando a su madre era diferente. Era evidencia de su crueldad expuesta ante alguien de fuera del barrio. «¿Un carpintero? ¿Y le pagaste con qué dinero?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Él no cobró nada, hijo. Dijo que lo hacía con gusto». La respuesta enfureció aún más a Rodrigo. La idea de que alguien pudiera mostrar bondad desinteresada hacia su madre lo enfermaba porque exponía su propia maldad por contraste. «No quiero extraños rondando mi casa. ¿Me entiendes? Si veo a ese carpintero cerca de aquí otra vez, las consecuencias serán graves». Esperanza asintió rápidamente, lágrimas formándose en sus ojos. «Sí, hijo, no volverá a pasar». Rex, el perro, observaba la escena desde su nueva habitación, completamente ajeno al drama humano desarrollándose frente a él. Esa noche, Rodrigo comió en silencio la cena que Esperanza había preparado: pollo en mole, arroz rojo y tortillas hechas a mano. La comida estaba deliciosa, como siempre, pero él no dijo una palabra de agradecimiento. Después de cenar,
Se retiró a su habitación, dejando los platos sucios en la mesa para que su madre los lavara. Esperanza recogió todo lentamente, sus movimientos entorpecidos por el cansancio y el dolor en sus articulaciones. Mientras lavaba los platos, miraba por la ventana de la cocina hacia el jardín, donde la caseta del perro se alzaba en la oscuridad. Pronto tendría que meterse ahí otra vez, en ese espacio frío y húmedo que apenas cabía su cuerpo. Suspiró profundamente. «Virgencita Santa, dame fuerza», susurró. Terminó de limpiar la cocina, verificó que todo estuviera en orden para el desayuno del día siguiente, y salió al jardín. La temperatura nocturna ya había bajado considerablemente. Se arrodilló frente a la caseta y se metió con dificultad, doblando su cuerpo en posiciones que le causaban dolor agudo. La manta que Jesús había visto ahora estaba un poco más limpia porque ella la había lavado esa tarde en el lavadero. Se cubrió lo mejor que pudo y cerró los ojos, rezando para que el sueño llegara pronto y la rescatara temporalmente de su realidad. El viernes amaneció nublado sobre Tlaquepaque. Esperanza salió de la caseta a las 5 de la mañana como siempre, con el cuerpo entumecido y adolorido. Se lavó la cara con agua fría de la manguera, tratando de despertar sus sentidos. Sus rodillas apenas la sostenían. La artritis había empeorado tanto que caminar se había convertido en una agonía constante, pero no había tiempo para el dolor. Rodrigo esperaba su desayuno a las 7 en punto, y si no estaba listo, habría consecuencias. Entró a la cocina y comenzó su rutina: poner el café a hervir, calentar el comal para las tortillas, preparar los huevos exactamente como a Rodrigo le gustaban. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en Jesús, el carpintero. Había algo en él que la había conmovido profundamente. No era solo su amabilidad, aunque eso era raro en sí mismo. Era la manera en que la miraba, como si realmente la viera como persona, no como una sirviente invisible o una carga. «Volveré muy pronto», había dicho. Esperanza se preguntaba si era verdad o solo palabras amables sin significado. A las 7:10, el desayuno estaba perfectamente servido en la mesa. A las 7 en punto, Rodrigo bajó las escaleras con su uniforme de trabajo impecable. Rodrigo se sentó a la mesa sin decir buenos días. Comió sus huevos rancheros, bebió su café, mordió las tortillas calientes, todo sin mirar a su madre, que permanecía de pie cerca de la estufa, esperando por si necesitaba algo más. El silencio era opresivo, roto solo por los sonidos de Rodrigo masticando. Cuando terminó, se limpió la boca con la servilleta y finalmente habló. «Hoy llegaré tarde. Tengo junta con clientes importantes. Prepara algo especial para la cena. Quiero chiles en nogada». Esperanza asintió, aunque sabía que los ingredientes para chiles en nogada eran caros, y Rodrigo solo le daba dinero suficiente para comida básica. Tendría que usar sus propios ahorros secretos, el dinero que había juntado de vender algunas de sus pocas posesiones. «Sí, hijo, estarán listos». Rodrigo se levantó de la mesa. «Y esa caseta mejor que esté impecable. Quiero que la laves por dentro y por fuera. Rex merece un ambiente limpio, aunque tú ya no duermas ahí». La crueldad casual en sus palabras era devastadora. Esperanza parpadeó rápidamente para contener las lágrimas. «Sí, hijo». Rodrigo tomó su portafolio y salió de la casa sin despedirse. Esperanza escuchó el motor de su coche arrancando y alejándose por la calle. Después de lavar los platos del desayuno, Esperanza salió al jardín para limpiar la caseta como Rodrigo había ordenado. Se arrodilló frente a la estructura de madera, ignorando el dolor que atravesaba sus rodillas como cuchillos. Comenzó a lavar con un trapo viejo y agua jabonosa, restregando cada centímetro de madera. El sol de la mañana ya comenzaba a calentar, haciendo el trabajo aún más difícil. Llevaba aproximadamente una hora limpiando cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. «Buenos días, señora Esperanza». Se volteó rápidamente y vio a Jesús parado en la entrada del jardín, sonriendo gentilmente. Llevaba la misma ropa sencilla de siempre, pero hoy su mochila parecía más llena. «Joven Jesús», dijo Esperanza, sintiendo simultáneamente alivio y preocupación. «No debería estar aquí. Mi hijo se molestó mucho ayer cuando supo que usted ayudó con la cerca». Jesús entró al jardín de todas formas, caminando hacia ella con pasos tranquilos y decididos. «Lo sé.
pero vine de todas formas. Hay trabajo que hacer aquí. Se arrodilló junto a Esperanza y tomó el trapo de sus manos. Permítame ayudarle. Sus manos necesitan descanso. Esperanza quiso protestar, pero la gentileza en sus ojos la detuvo. Jesús limpió la caseta con una eficiencia que asombró a Esperanza. En minutos, la estructura quedó impecable, brillando bajo el sol de la mañana. Luego se sentó en el pasto junto a ella, invitándola a descansar. Señora Esperanza, necesito hacerle una pregunta importante, dijo con seriedad. ¿Por qué permite que su hijo la trate así? Esperanza bajó la mirada, avergonzada. Porque es mi hijo. Una madre no abandona a sus hijos, no importa cómo sean. Jesús asintió con comprensión. El amor de madre es el más parecido al amor divino que existe en este mundo. Pero incluso el amor tiene límites cuando se convierte en permitir la maldad de otros. Esperanza lo miró confundida. No entiendo, joven. Jesús tomó sus manos nuevamente, como había hecho el día anterior. Cuando permitimos que las personas continúen lastimándonos sin consecuencias, no solo nos dañamos a nosotros mismos, también les negamos la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Su hijo nunca cambiará mientras usted siga aceptando su maltrato como si fuera normal. Las palabras penetraron profundamente en el corazón de Esperanza. Nunca había pensado en eso de esa manera. Siempre había creído que aguantar en silencio era lo correcto, lo que una buena madre debía hacer. ¿Pero qué puedo hacer?, preguntó Esperanza con desesperación. Soy vieja. No tengo dinero. No tengo a dónde ir. Rodrigo es todo lo que tengo en este mundo. Jesús la miró con profunda compasión. Usted no está sola, señora Esperanza. Nunca ha estado sola. Y muy pronto, su hijo verá la verdad de lo que ha hecho. Había algo profético en su tono que hizo que Esperanza sintiera un escalofrío, pero no de miedo, sino de anticipación. ¿Qué va a pasar?, preguntó con voz pequeña. Jesús se puso de pie, ayudándola a levantarse también. Pronto habrá una visitante, alguien del pasado de Rodrigo, y esa persona traerá verdades que él ha estado evitando. Esperanza quería hacer más preguntas, pero Jesús continuó hablando. Mientras tanto, necesito que me prometa algo. Esta noche, no duerma en la caseta. Esperanza negó con la cabeza inmediatamente. No puedo desobedecer a Rodrigo. Si no duermo aquí, se enfurecerá. Jesús la miró con firmeza. Confíe en mí, señora Esperanza. Esta noche, duerma en su antigua habitación. Rodrigo no dirá nada. La afirmación era imposible, pero algo en la certeza de Jesús la hizo querer creer. Jesús sacó algo de su mochila, un pequeño pan envuelto en una servilleta de tela blanca. Tome, coma esto. Ha trabajado mucho y necesita fuerza. Esperanza tomó el pan con manos temblorosas. Estaba fresco, cálido, como si acabara de salir del horno. Mordió un pedazo y el sabor era extraordinario, mejor que cualquier pan que hubiera probado. Sintió energía fluyendo por su cuerpo cansado. ¿De dónde sacó este pan?, preguntó maravillada. Jesús solo sonrió. De un lugar donde la gente comparte lo que tiene con amor. Esperanza comió más, sintiendo cada bocado llenar no solo su estómago, sino también algo más profundo en su alma. Cuando terminó, se sintió más fuerte de lo que se había sentido en semanas. Ahora debo irme, dijo Jesús, pero volveré esta noche. Y cuando regrese, traigo a alguien conmigo, alguien que su hijo necesita ver. Esperanza quiso preguntarle más, pero Jesús ya estaba caminando hacia la salida del jardín. Se detuvo en la puerta y se volteó una última vez. Recuerde, esta noche, duerma en su habitación. No tenga miedo. Y con eso, desapareció por la calle, dejando a Esperanza parada en el jardín, sosteniendo la servilleta de tela blanca que había envuelto el pan milagroso. Esperanza pasó el resto del día preparando los chiles en nogada que Rodrigo había ordenado. Tuvo que caminar hasta el mercado, usar el dinero que había guardado secretamente debajo del colchón de la caseta del perro, y comprar todos los ingredientes necesarios: chiles poblanos, carne molida, nueces para la nogada, granada para decorar. El proceso de preparación era laborioso: asar y pelar los chiles, preparar el relleno con carne, pasas, almendras y especias, hacer la salsa de nogada batiendo las nueces con crema y queso, decorar con perejil y granos de granada. Le tomó casi 6 horas completar el platillo. Sus manos artríticas
Apenas podían sostener los utensilios al final, pero lo hizo porque era una orden de Rodrigo, y ella siempre obedecía las órdenes de su hijo. A las 8 de la noche, cuando escuchó el coche de Rodrigo estacionándose frente a la casa, la cena estaba perfectamente servida en la mesa, 3 chiles en nogada bellamente decorados, arroz blanco al lado, tortillas calientes en el tortillero. Esperanza esperaba de pie en la cocina, su corazón latiendo con ansiedad como siempre que Rodrigo llegaba a casa. ¿Estaría satisfecho con la comida, o éste encontraría algún defecto para criticar? Rodrigo entró a la casa y caminó directamente al comedor. Se sentó sin decir palabra y comenzó a comer. Esperanza observaba desde la puerta de la cocina, esperando su reacción. Los chiles estaban perfectos, la nogada cremosa, el relleno sabroso, la combinación de sabores equilibrada. Pero Rodrigo comía mecánicamente, sin expresión en su rostro. Cuando terminó el primer chile, finalmente habló. «Está bien», dijo sin entusiasmo, como si le costara admitir que algo hecho por su madre podía ser bueno. «Pero usaste demasiado perejil en la decoración, y la nogada podría estar más fría». Encontrar defectos era su deporte favorito. Esperanza asintió sumisamente. «Perdóname, hijo. La próxima vez lo haré mejor». Rodrigo continuó comiendo el segundo chile. La habitación estaba en silencio excepto por el sonido de su tenedor contra el plato. Cuando terminó de cenar, se limpió la boca y se levantó de la mesa. «Voy a trabajar en unos reportes en mi oficina. No me molestes por nada». Subió las escaleras hacia su habitación, que había convertido en oficina personal. Esperanza comenzó a recoger los platos, sus movimientos lentos y dolorosos después del día extenuante que había tenido. Eran las 10 de la noche cuando Esperanza terminó de lavar todos los platos y limpiar la cocina. Normalmente, a esta hora ya estaría metiéndose en la caseta del perro para intentar dormir. Pero recordó las palabras de Jesús: «Esta noche, duerma en su habitación». La idea la llenaba de terror. ¿Y si Rodrigo bajaba y la encontraba ahí? ¿Y si se enfurecía? Pero algo en las palabras de Jesús había sonado tan seguro, tan profético. Después de mucho debatir internamente, tomó una decisión. Con el corazón latiendo aceleradamente, caminó hacia lo que había sido su habitación y ahora era el cuarto de Rex. Abrió la puerta lentamente. El perro estaba dormido en su cama ortopédica, roncando suavemente. La imagen de la Virgen de Guadalupe todavía colgaba en la pared. Rodrigo no se había molestado en quitarla. Esperanza se arrodilló frente a la imagen y rezó en silencio. «Virgencita Santa, protégeme. No sé qué va a pasar, pero confío en ese joven carpintero. Algo me dice que él fue enviado por ti». Después de rezar, se acostó en el suelo junto a la cama de Rex, sin manta, sin almohada. Pero incluso el suelo duro de la habitación era más cómodo que la caseta del perro. Rex abrió un ojo, la miró y volvió a dormirse, completamente indiferente. Esperanza apenas había cerrado los ojos cuando escuchó el timbre de la casa. Eran casi las 11 de la noche. ¿Quién podría estar tocando a esta hora? Escuchó los pasos furiosos de Rodrigo bajando las escaleras. ¿Quién diablos toca a esta hora?, lo oyó murmurar. Esperanza se levantó rápidamente del suelo y salió de la habitación, esperando que Rodrigo no notara dónde había estado. Pero Rodrigo estaba demasiado concentrado en la puerta principal. La abrió bruscamente. «¿Qué quiere?», preguntó con rudeza. Esperanza no podía ver quién estaba en la puerta desde donde estaba parada, pero escuchó una voz femenina que no reconoció. «Hola, Rodrigo. Sé que es tarde, pero necesito hablar contigo. Es importante». La voz sonaba educada pero firme. «Patricia», dijo Rodrigo con sorpresa evidente. ¿Qué haces aquí? Patricia, su ex esposa. Esperanza sintió su corazón acelerarse. No había visto a Patricia en 3 años, desde el divorcio. «¿Puedo pasar?», preguntó Patricia. Rodrigo dudó, claramente incómodo, pero finalmente se hizo a un lado. «Está bien, pero que sea rápido». Patricia entró a la casa y fue entonces cuando Esperanza la vio claramente. Seguía siendo hermosa, cabello castaño hasta los hombros, ojos color miel, complexión delgada. Vestía ropa profesional, como si viniera de su trabajo, y junto a ella, con una mano en su hombro, estaba Jesús. Rodrigo no pareció notar a Jesús inmediatamente.
Estaba demasiado enfocado en Patricia. ¿Qué es tan importante que no podía esperar hasta mañana?, preguntó con irritación. Patricia miró alrededor de la sala, sus ojos deteniéndose brevemente en Esperanza, que permanecía en las sombras cerca de las escaleras. «Hola, Esperanza», dijo Patricia con calidez genuina. Esperanza respondió con un tímido saludo con la mano. Patricia volvió su atención a Rodrigo. «Vain, porque me enteré de algo que me perturbó profundamente, y necesitaba verificarlo yo misma». Rodrigo cruzó los brazos defensivamente. «¿Enterarte de qué?». Fue entonces cuando finalmente notó a Jesús parado junto a Patricia. «¿Quién diablos eres tú?», preguntó con hostilidad. Jesús dio un paso adelante, su presencia llenando la habitación con una calma extraña. «Soy Jesús, soy carpintero, y fui yo quien le contó a Patricia sobre cómo tratas a tu madre». El silencio que siguió fue denso, peligroso. Rodrigo miraba a Jesús con odio puro. Tú eres el que estuvo rondando mi casa. Le dije a mi madre que te mantuvieras alejado». Jesús no se inmutó ante la hostilidad. «Sí, me lo dijo, pero hay cosas más importantes que tu prohibición, como la verdad». Patricia habló nuevamente, su voz temblando ligeramente. «Rodrigo, ¿es verdad que haces dormir a tu madre de 72 años en la caseta del perro?». Rodrigo sintió el pánico mezclarse con su rabia. Esta era su peor pesadilla, que su abuso fuera expuesto, especialmente frente a Patricia, cuya opinión todavía le importaba aunque nunca lo admitiera. «Eso no es asunto tuyo, ya no estamos casados», respondió defensivamente. «Puedo hacer lo que quiera en mi casa». Patricia negó con la cabeza con incredulidad. «Rodrigo, ¿cómo puedes decir eso? Esperanza es tu madre. Ella te dio todo. Yo la vi trabajar 3 empleos cuando estuvimos juntos, siempre pensando en ti primero, siempre sacrificándose. ¿Y así es como le pagas?». Rodrigo sintió que estaba siendo acorralado. Su mecanismo de defensa favorito era el ataque. «Tú no sabes nada. Ella arruinó mi vida. Por su culpa tú me dejaste. Por su culpa soy miserable». Patricia lo miró con una mezcla de lástima y disgusto. «Yo te dejé porque eres un mentiroso y un manipulador, Rodrigo. Nada que ver con tu madre. De hecho, Esperanza fue la única razón por la que aguanté tu matrimonio tanto tiempo. Ella me rogaba que te diera otra oportunidad, que tú podías cambiar. Pero estaba equivocada». Rodrigo se volteó hacia Jesús con furia. Tú le contaste mentiras sobre mí». Jesús permaneció completamente calmado. «Yo no mentí, solo compartí la verdad». Patricia merece saber qué tipo de hombre eres realmente. Rodrigo dio un paso amenazante hacia Jesús. «No sé quién te crees que eres, pero vas a lamentarlo». Jesús no retrocedió ni un centímetro. «Rodrigo Mendoza, necesitas escuchar algo muy importante. Tu madre te amó incondicionalmente toda tu vida. Trabajó hasta destruir su cuerpo para que tú pudieras tener educación y oportunidades. Vendió todo lo que tenía de valor para pagar tu universidad. Se privó de comida para que tú comieras. Y tú le has pagado con crueldad, abuso y humillación». Cada palabra era como una bofetada para Rodrigo, pero en lugar de ablandarlo, lo enfurecía más. «Cállate, no sabes de qué hablas». Esperanza, que había estado observando desde las sombras, finalmente habló con voz temblorosa. «Hijo, por favor, cálmate». Rodrigo se volvió hacia ella con veneno en sus ojos. «Tú, cállate. Vete a tu caseta donde perteneces». El insulto resonó en la sala. Patricia se llevó una mano a la boca, horrorizada. Incluso ella, que había escuchado sobre el abuso, no esperaba presenciar tal crueldad directamente. Jesús habló nuevamente, su voz ahora más fuerte, más autoritaria. «Rodrigo, ¿sabes por qué realmente odias a tu madre?». Rodrigo lo miró con confusión mezclada con rabia. «¿Qué?». Jesús continuó. «La odias porque ella representa todo lo que tú no eres. Ella es generosa, tú eres egoísta. Ella es humilde, tú eres orgulloso. Ella ama incondicionalmente, tú solo sabes tomar. Cada vez que la ves, te recuerda tu propia vacuidad moral, así que intentas destruirla para no tener que confrontar lo que realmente eres». Las palabras golpearon a Rodrigo como puñetazos. Algo en ellas resonaba con una verdad que él había estado evitando toda su vida. «No, eso no es verdad», dijo, pero su voz sonaba menos segura. Jesús dio otro paso hacia él. «Tu padre, Ramón,
Está muy decepcionado de ti. Rodrigo se quedó helado. ¿Cómo sabes el nombre de mi padre? Jesús ignoró la pregunta. Él está observando desde el cielo, y llora por lo que te has convertido. Él amaba a Esperanza profundamente. Le pidió en su lecho de muerte que cuidaras de ella. ¿Recuerdas esa promesa? Rodrigo retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Nadie sabía sobre esa promesa. Nadie excepto él y su madre. ¿Quién eres tú realmente? Jesús no respondió directamente. En lugar de eso, se volvió hacia Patricia. Patricia, gracias por venir. Lo que haces ahora es importante. Patricia asintió, aunque claramente estaba perturbada por la tensión en la habitación. Sacó su teléfono celular. Rodrigo, vine porque necesitaba confirmarlo yo misma, y ahora que lo he hecho, voy a hacer algo que debí hacer hace años. Comenzó a tomar fotos de la casa. ¿Qué haces?, preguntó Rodrigo con pánico. Voy a documentar esto, y lo voy a reportar a servicios sociales, dijo Patricia firmemente. Puede que estemos divorciados, pero no voy a permitir que esto continúe. Esperanza merece dignidad. Rodrigo intentó quitarle el teléfono, pero Jesús se interpuso físicamente entre ellos. No la toques, dijo con una voz que contenía una advertencia peligrosa. Rodrigo se detuvo. Algo en los ojos de Jesús lo hizo reconsiderar. Patricia salió al jardín y tomó fotos de la caseta del perro. Cuando regresó, tenía lágrimas en los ojos. Rodrigo, ¿cómo pudiste? Esto es inhumano. Se acercó a Esperanza y la abrazó. La anciana comenzó a llorar en los brazos de su exnuera, liberando años de dolor reprimido. Lo siento, Patricia, lo siento mucho, sollozaba Esperanza. No, Esperanza, dijo Patricia suavemente. Tú no tienes nada de qué disculparte. Nada. Jesús habló una última vez, antes de irse. Rodrigo, se te está dando una oportunidad de arrepentirte, de cambiar, de convertirte en el hombre que tu padre esperaba que fueras. Pero si continúas en este camino de crueldad y orgullo, enfrentarás consecuencias que no podrás imaginar. Rodrigo quería responder con sarcasmo, con más rabia, pero las palabras no salían. Había algo en Jesús que lo dejaba sin habla. Mañana volveré, continuó Jesús, y traeré a más personas que necesitan ver la verdad sobre ti. Puedes elegir en este momento comenzar a cambiar o enfrentar tu juicio. Con esas palabras, Jesús se dirigió hacia la puerta. Patricia lo siguió después de darle a Esperanza un último abrazo reconfortante. Volveré mañana, Esperanza. No estás sola, prometió Patricia. Cuando ambos se fueron, la casa quedó en silencio. Rodrigo estaba parado en medio de la sala, su mente corriendo. Esperanza permanecía cerca de las escaleras, sin saber qué hacer o decir. Finalmente, Rodrigo habló sin mirarla. Vete a tu cuarto. No dijo la caseta, dijo tu cuarto. Esperanza parpadeó sorprendida. Ni mi cuarto. Rodrigo asintió bruscamente. El perro puede dormir en la sala por esta noche. Vete. Esperanza no necesitó más invitación. Subió lentamente las escaleras, apenas creyendo lo que acababa de pasar. Esa noche, por primera vez en días, Esperanza durmió en una cama real. Aunque solo era el colchón en el suelo de su antigua habitación, se sentía como el cielo comparado con la caseta del perro. Rex había sido movido a la sala, confundido pero adaptable. Esperanza se acostó mirando al techo, sus pensamientos girando alrededor de todo lo que había sucedido. Jesús había predicho que Rodrigo no diría nada si ella dormía en su habitación, y tenía razón. ¿Cómo podía saber eso? ¿Quién era realmente ese carpintero misterioso? Y las cosas que le había dicho a Rodrigo sobre su padre Ramón, cosas que nadie más sabía, era imposible. Sin embargo, había sucedido. Patricia había venido, había visto, había prometido ayudar. Por primera vez en años, Esperanza sintió algo parecido a la esperanza real. No sabía qué pasaría mañana cuando Jesús regresara con más personas, pero algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar dramáticamente. Gracias, Virgencita, susurró antes de cerrar los ojos. Gracias por enviar a ese ángel. Y con esa oración en sus labios, finalmente se quedó dormida, durmiendo más profundamente de lo que había dormido en semanas, sin saber que el día siguiente traería eventos que cambiarían su vida y la de Rodrigo para siempre. El sábado amaneció con un cielo despejado sobre Tlaquepaque. Esperanza despertó en su antigua habitación,
desorientada por un momento antes de recordar los eventos de la noche anterior. Se sentó lentamente en el colchón, sus articulaciones protestando, pero no tan dolorosamente como de costumbre. Había dormido 6 horas completas, más de lo que había dormido en semanas. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. El jardín se veía diferente a la luz de la mañana. La caseta del perro parecía más pequeña, menos amenazante. «Gracias, Diosito», susurró tocando la imagen de la Virgen de Guadalupe que todavía colgaba en la pared. Bajó las escaleras con cuidado. Rodrigo ya estaba despierto, sentado en la mesa del comedor, con una taza de café en las manos, mirando al vacío. No la había preparado él mismo. Había café instantáneo frente a él. Esperanza se detuvo en la entrada de la cocina insegura. «Buenos días, hijo», dijo con voz temblorosa. Rodrigo no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, menos agresiva pero no exactamente amable. «Prepara el desayuno», dijo simplemente. Era una orden, pero sin el veneno usual. Esperanza asintió y comenzó a trabajar, sus manos moviéndose automáticamente por la rutina familiar. Mientras Esperanza cocinaba, Rodrigo la observaba desde la mesa. Por primera vez en años, realmente la veía. Notó lo encorvada que estaba su espalda, cómo temblaban sus manos, lo lento que se movía. Cuando había comenzado a tratarla tan mal, ella todavía tenía algo de vigor, algo de fuerza. Ahora parecía frágil, como si pudiera romperse con un solo movimiento brusco. Las palabras de Jesús resonaban en su mente. Ella trabajó hasta destruir su cuerpo para que tú pudieras tener educación y oportunidades. Rodrigo sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No quería sentir culpa. La culpa era debilidad. Pero la imagen de Patricia tomando fotos de la caseta del perro no lo dejaba en paz. ¿Realmente llamaría a servicios sociales? ¿Habría consecuencias legales? Su carrera, su reputación, todo podría destruirse si esto se hacía público. «Aquí está tu desayuno, hijo», dijo Esperanza suavemente, colocando el plato frente a él. Huevos con chorizo, frijoles refritos, tortillas calientes, todo perfecto como siempre. Rodrigo comenzó a comer sin dar las gracias, pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre ellos no era completamente hostil. Era incómodo, tenso, pero no violento. Después del desayuno, Rodrigo se retiró a su habitación. Esperanza limpiaba la cocina cuando escuchó el timbre de la casa. Su corazón se aceleró. ¿Sería Jesús? ¿Patricia? ¿La policía? Caminó lentamente hacia la puerta principal y la abrió. Era Jesús, pero no estaba solo. Con él estaban 5 personas más. Patricia, 2 vecinas del barrio, doña Carmela y doña Beatriz, un hombre mayor que Esperanza no reconocía, y una mujer joven que parecía trabajadora social por su ropa formal y la tableta que llevaba en las manos. «Buenos días, señora Esperanza», dijo Jesús con una sonrisa tranquila. «Traje a las personas de las que te hablé». Esperanza se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. Patricia la abrazó inmediatamente. «¿Cómo estás? ¿Te hizo algo anoche?», preguntó con preocupación. Esperanza negó con la cabeza. «No, me dejó dormir en mi habitación». Las palabras salieron con incredulidad, como si ella misma no pudiera creerlo. Doña Carmela y doña Beatriz entraron con expresiones de determinación. Habían sido testigos silenciosos del abuso durante mucho tiempo, y ahora finalmente tenían la oportunidad de hablar. «¿Dónde está Rodrigo?», preguntó Jesús. «En su habitación», respondió Esperanza. «Llámalo, por favor». «Es hora». Esperanza subió las escaleras lentamente y tocó la puerta de la habitación de Rodrigo. «Hijo, hay visitas». Escuchó movimiento dentro y luego la puerta se abrió bruscamente. Rodrigo salió con el ceño fruncido. «¿Quién?», comenzó a preguntar, pero se detuvo al ver el grupo de personas en su sala. Su rostro palideció cuando vio a Jesús. «Tú otra vez», dijo con una mezcla de rabia y algo que podría haber sido miedo. «Sí, yo otra vez», respondió Jesús con calma. «Como prometí, traje testigos, personas que han visto tu crueldad y que están aquí para hablar la verdad». Rodrigo bajó las escaleras con pasos pesados. «Esto es mi casa. No pueden entrar aquí sin mi permiso». La mujer joven con la tableta habló con voz profesional. «Señor Mendoza, mi nombre es Lucía Vargas. Soy trabajadora social del DIF de Jalisco.
recibimos una denuncia anónima sobre posible abuso de anciano en esta dirección. Tenemos autoridad legal para investigar. Rodrigo sintió el piso moverse bajo sus pies. Esto era real. Esto no era solo el carpintero extraño y su ex esposa entrometida. Esto era oficial. No hay ningún abuso aquí, dijo tratando de sonar autoritario, pero su voz temblaba ligeramente. Mi madre está bien cuidada. Doña Carmela dio un paso adelante, su rostro arrugado mostrando años de indignación contenida. Eso es mentira, Rodrigo Mendoza. Yo vivo en la casa de al lado. He visto todo. He visto cómo la gritas, cómo la insultas, cómo la haces trabajar como esclava. Doña Beatriz añadió con voz temblorosa pero firme. Yo también he sido testigo. He visto a la señora Esperanza durmiendo en la caseta del perro. ¿Cómo puede un hijo hacer eso a su propia madre? Rodrigo se volvió hacia las vecinas con furia. Ustedes son unas chismosas. Metiches. Esto no es su problema. Lucía Vargas levantó su mano. Señor Mendoza, el maltrato de ancianos es un delito federal en México. Si las acusaciones son verdaderas, puede enfrentar cargos criminales, además de perder la custodia de su madre. La palabra custodia golpeó a Rodrigo. Nunca había pensado en esos términos. Esperanza era su madre. Por supuesto que vivía con él. ¿Cómo podían quitársela? Pero incluso mientras pensaba esto, otra voz en su cabeza susurraba, ¿por qué te importa? Dices que la odias, ¿por qué no dejarla ir? Rodrigo no tenía respuesta para esa pregunta. El hombre mayor que había entrado con el grupo, finalmente habló. Rodrigo, ¿me reconoces? Rodrigo lo miró más de cerca y sintió un shock de reconocimiento. Padre Gonzalo. El padre Gonzalo era el párroco de la iglesia local, el mismo que había bautizado a Rodrigo cuando era bebé y había oficiado el funeral de su padre Ramón. Tenía ahora más de 70 años, con cabello completamente blanco y espalda encorvada, pero sus ojos seguían siendo penetrantes. Sí, soy yo, dijo con voz suave pero firme. Esperanza viene a misa todos los domingos. Siempre se sienta en la tercera banca del lado derecho, donde tu familia se ha sentado por generaciones. Y cada domingo, después de misa, viene a hablar conmigo. Rodrigo sintió incomodidad creciendo en su pecho. ¿Y qué? Preguntó defensivamente. Me cuenta sobre ti, continuó el padre Gonzalo. Pero nunca se queja. Nunca dice nada malo sobre ti. Solo pide que recé por ti, que pida a Dios que te bendiga, que te proteja. Incluso después de todo lo que le has hecho, ella solo quiere tu felicidad. Las palabras del sacerdote eran como espadas atravesando la armadura de justificaciones que Rodrigo había construido alrededor de su corazón. Rodrigo, tu padre fue mi amigo, continuó el padre Gonzalo. Ramón era un buen hombre, trabajador, honesto, amoroso. Adoraba a Esperanza. Si pudiera verte ahora, tratar a la mujer que él amó de esta manera, el padre se detuvo, su voz quebrándose. Estaría destrozado. Jesús habló nuevamente, su voz llenando la habitación con una autoridad que no podía ser ignorada. Rodrigo, todos están aquí porque tu madre no habló por sí misma. Ella nunca te denunciaría. Ella nunca te abandonaría, sin importar cuánto la lastimes. Esa es la naturaleza del amor verdadero. Pero otros que la aman no pueden quedarse en silencio. Patricia se acercó a Rodrigo. Cuando estábamos casados, yo veía señales de tu mal carácter, pero nunca imaginé que llegarías a esto. Esperanza siempre hablaba bien de ti. Siempre me decía dale otra oportunidad. Es buen hombre en el fondo, solo está confundido. Me tardé en darme cuenta de que no estabas confundido. Simplemente eres cruel. Cada palabra era una bofetada. Rodrigo quería gritar, defenderse, echar a todos de su casa. Pero algo lo detenía. Quizás era la presencia de Jesús, cuya mirada no mostraba odio sino una extraña mezcla de compasión y decepción. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Rodrigo finalmente, su voz sonando derrotada. Lucía Vargas respondió profesionalmente. Primero, necesito inspeccionar las condiciones de vida de la señora Esperanza. Segundo, necesito hablar con ella a solas para determinar si desea presentar cargos o buscar alojamiento alternativo. Rodrigo miró a su madre, que permanecía cerca de las escaleras, sus ojos llenos de lágrimas silenciosas. Lucía Vargas pasó los siguientes 30 minutos tomando fotos de la caseta del perro,
del cuarto que ahora ocupaba Rex, de la casa en general. Hizo preguntas específicas a las vecinas, al padre Gonzalo, a Patricia. Todo fue documentado meticulosamente en su tableta. Finalmente, pidió hablar con Esperanza a solas. Se dirigieron a la cocina, cerrando la puerta. En la sala, Rodrigo estaba sentado en el sofá, su cabeza entre sus manos. Las otras personas permanecían de pie, formando un semicírculo a su alrededor. Jesús se sentó junto a él. «Rodrigo, ¿sabes cuál es tu mayor problema?», preguntó con suavidad. Rodrigo no respondió. «Tu problema es que has construido tu identidad entera alrededor de ser la víctima. En tu mente, tu madre es responsable de cada fracaso, cada decepción en tu vida. Mientras puedas culparla a ella, no tienes que asumir responsabilidad por tus propias decisiones». Las palabras resonaban con verdad incómoda. «Pero la realidad», continuó Jesús, «es que tu madre te dio todo lo que tenía. No eras rico porque ella era pobre, sí, pero trabajó 3 empleos para que nunca te faltara nada. Tu matrimonio fracasó no por ella, sino por tu incapacidad de amar verdaderamente a otra persona. Tus problemas en el trabajo no son su culpa, son resultado de tu actitud y tu carácter». Rodrigo levantó la cabeza, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «Entonces todo es mi culpa», dijo con amargura. «Todo lo malo en mi vida es porque yo soy malo». Jesús negó con la cabeza. «No se trata de bueno o malo, Rodrigo. Se trata de elecciones. Has elegido el camino del resentimiento, del orgullo, de la crueldad. Pero puedes elegir diferente. Todavía hay tiempo». Patricia se arrodilló frente a Rodrigo. «Cuando nos conocimos te vi potencial. Eras inteligente, ambicioso, pero también vi esa oscuridad en ti, esa rabia sin razón. Pensé que podía amarte lo suficiente para que cambiaras. Me equivoqué. El cambio tiene que venir de ti». El padre Gonzalo añadió: «Rodrigo, en la fe cristiana, creemos en el perdón y la redención. No importa qué tan lejos hayas caído, siempre puedes regresar. Pero primero tienes que reconocer lo que has hecho. Tienes que arrepentirte genuinamente». Doña Carmela, menos indulgente que los demás, dijo firmemente: «Y tienes que cambiar tus acciones. Las disculpas sin cambio no significan nada. Si realmente te arrepientes, demuéstralo tratando a tu madre con el respeto y amor que merece». Las palabras de todos giraban en la mente de Rodrigo como un tornado. Por primera vez en su vida adulta, su armadura de defensas estaba completamente rota. La puerta de la cocina se abrió y Lucía Vargas salió con Esperanza. La trabajadora social tenía una expresión seria. «Señor Mendoza, he hablado extensamente con su madre. Ella ha declinado presentar cargos y ha expresado su deseo de permanecer en esta casa». Rodrigo sintió un extraño alivio mezclado con vergüenza. Incluso ahora, después de todo, su madre lo elegía a él. «Sin embargo», continuó Lucía, «no puedo en buena conciencia permitir que la situación continúe como está. Si la señora Esperanza insiste en quedarse, se implementarán las siguientes condiciones: visitas semanales de seguimiento de nuestro departamento, sesiones de terapia obligatorias para usted, instalación de un sistema de monitoreo voluntario. Si hay cualquier indicación de abuso continuo, removeremos a la señora Esperanza inmediatamente y presentaremos cargos criminales. ¿Entiende?». Rodrigo asintió lentamente, incapaz de hablar. Esperanza se acercó a él tímidamente. «Hijo, yo quiero quedarme, pero solo si tú también quieres que me quede. Y no como sirviente, como tu madre». Las últimas 2 palabras rompieron algo dentro de Rodrigo. Una represa de emociones que había estado conteniendo por décadas finalmente se agrietó. Para sorpresa de todos, especialmente de sí mismo, Rodrigo comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Rodrigo no podía parar de llorar. Décadas de rabia, resentimiento, dolor autoinfligido salían de él en oleadas. «Lo siento», decía entre sollozos. «Lo siento mucho. No sé por qué te odié tanto. No sé por qué te culpé de todo. Tú nunca me hiciste nada malo. Nunca». Esperanza se arrodilló frente a su hijo adulto, sus propias lágrimas cayendo libremente. «Yo también lo siento, hijo. Si hice algo que te lastimó, perdóname». Incluso ahora, en este momento, ella pedía perdón. Jesús se acercó a ambos y colocó una mano en el hombro de cada uno.
Esperanza, tú no tienes nada de qué disculparte, absolutamente nada. Luego miró a Rodrigo. Pero tú, Rodrigo, tienes mucho trabajo por delante. El arrepentimiento es el primer paso, pero ahora viene el más difícil: cambiar verdaderamente. Rodrigo levantó su rostro lleno de lágrimas hacia Jesús. ¿Quién eres tú realmente?, preguntó con voz quebrada. Nadie normal habla como tú. Nadie normal sabe las cosas que tú sabes. Jesús sonrió misteriosamente. Soy exactamente quien dije que soy. Soy Jesús carpintero. Pero también soy mucho más que eso. Antes de que Rodrigo pudiera preguntar más, algo extraordinario comenzó a suceder. La habitación se llenó con una luz suave, cálida, que no provenía de ninguna fuente visible. Todos en la sala sintieron la presencia de algo divino. El padre Gonzalo cayó de rodillas inmediatamente, reconociendo lo que estaba presenciando. Patricia y las vecinas miraban con asombro y reverencia. Esperanza, con lágrimas corriendo por su rostro, susurraba: «Gracias, Diosito. Gracias». Jesús se puso de pie en el centro de la sala. Su ropa sencilla parecía brillar suavemente. Sus ojos, que siempre habían sido bondadosos, ahora irradiaban un amor tan profundo y puro que era casi imposible de mirar directamente. Rodrigo Mendoza habló con una voz que resonaba con autoridad celestial. He caminado tu vida observándote, esperando este momento. He visto cada crueldad que infligiste a tu madre. He sentido cada lágrima que ella derramó. He escuchado cada oración que ella elevó por ti, rogando por tu bienestar, incluso mientras dormía en condiciones peores que un animal. La luz en la habitación se intensificó, pero también he visto algo que tú no veías: el potencial en tu corazón, la capacidad de cambiar que siempre estuvo ahí, enterrada bajo capas de orgullo y resentimiento. Jesús extendió su mano hacia Rodrigo. Hoy te ofrezco un regalo que no mereces, pero que te doy por el amor inquebrantable de tu madre. Te ofrezco la oportunidad de una verdadera transformación. Jesús tocó la frente de Rodrigo con su mano. En ese instante, Rodrigo experimentó algo indescriptible. Vio su vida completa desde la perspectiva de su madre. Sintió cada golpe emocional que le había dado como si fueran golpes físicos a su propio cuerpo. Experimentó el dolor artrítico que ella sentía cada mañana al levantarse de la caseta del perro. Sintió el frío de las noches que ella pasó temblando en ese espacio diminuto. Más desgarrador aún, sintió el amor incondicional que ella había sentido por él cada segundo de su vida. Un amor que nunca disminuyó sin importar cuánto la lastimara. La experiencia fue tan intensa que Rodrigo gritó, no de dolor físico sino de agonía emocional, al confrontar plenamente lo que había hecho. Cuando Jesús retiró su mano, Rodrigo cayó al suelo completamente destrozado. Ahora entiendes, dijo Jesús suavemente. Ahora sientes lo que ella sintió, y nunca lo olvidarás. Esta será tu carga y tu motivación para cambiar. Rodrigo permanecía en el suelo, temblando. Cuando finalmente pudo hablar, lo hizo con una voz completamente transformada, humilde, quebrada, real. Mamá, dijo mirando a Esperanza, no merezco tu perdón, no merezco llamarte madre, pero te prometo por el resto de mi vida que voy a pasar cada día tratando de compensar aunque sea una fracción del dolor que te causé. Esperanza se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó. Era la primera vez en décadas que se abrazaban. Rodrigo se aferró a ella como un niño perdido finalmente encontrado. Te perdono, hijo, susurró ella, siempre te he perdonado. Jesús observaba la escena con una sonrisa de satisfacción divina. Luego se dirigió a todos los presentes. Lo que han presenciado hoy es un milagro pequeño, pero significativo. Un corazón endurecido se ha ablandado. Un hijo perdido ha sido encontrado. Una madre fiel ha sido vindicada. Se volvió hacia el padre Gonzalo. Padre, usted ha sido un siervo fiel. Continúe guiando a esta familia en su camino de sanación. Al padre Gonzalo, que todavía estaba de rodillas. Lo haré, Señor, respondió con voz temblorosa. Jesús miró a Patricia. Tu compasión te honra. Has sido instrumental en salvar a Esperanza. Tu recompensa vendrá en formas que no esperas. Patricia asintió, lágrimas de asombro corriendo por su rostro. A las vecinas, su vigilancia y valentía para hablar han hecho la diferencia. Continúen cuidando de los vulnerables en su comunidad. A Lucía Vargas, quien observaba todo con una mezcla de asombro profesional e incredulidad personal.
Tu trabajo es sagrado. Cada anciano que proteges, cada niño que salvas, lo haces por mí. Finalmente, se volvió hacia Esperanza y Rodrigo, todavía abrazados en el suelo. Esperanza, dijo Jesús con infinita ternura, tu fe nunca vaciló, tu amor nunca falló. Aunque dormiste en una caseta para perros, fuiste más digna que reyes. Tu recompensa en el cielo será grande, pero también verás recompensas aquí en la tierra. Tu hijo cambiará. Tendrás años de paz que nunca soñaste posibles. Esperanza sollozaba de gratitud. Gracias, Señor. Gracias por escuchar mis oraciones. Jesús entonces se dirigió a Rodrigo. Rodrigo, el camino adelante será difícil. El cambio real requiere trabajo constante. Habrá días en que la vieja rabia intentará regresar. Habrá momentos de frustración. Pero ahora tienes algo que no tenías antes. Entendimiento verdadero del daño que causas cuando cedes a esa oscuridad. Usa ese entendimiento. Ve a terapia como te ordenaron. Trabaja en ti mismo. Y sobre todo, honra a tu madre cada día restante de su vida. Rodrigo asintió vigorosamente. Lo haré, lo juro por todo lo sagrado. Jesús sonrió. No jures por lo sagrado, simplemente vive de manera sagrada. La luz en la habitación comenzó a desvanecerse gradualmente. Jesús caminó hacia la puerta. Mi trabajo aquí está completo, pero recuerden todos, yo camino entre ustedes más seguido de lo que creen. En el extraño que necesita ayuda, en el pobre que pide limosna, en el anciano que necesita compasión. Cuando ayudan al más pequeño de mis hermanos, me ayudan a mí. Con esas últimas palabras, Jesús abrió la puerta y salió a la brillante luz de la mañana. Todos corrieron hacia la puerta para verlo partir, pero cuando llegaron afuera, ya no había nadie. La calle estaba vacía. Jesús había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. El padre Gonzalo se santiguó. Verdaderamente, hemos sido visitados por el divino. Patricia, Lucía y las vecinas permanecían en shock silencioso, procesando lo que acababan de experimentar. Dentro de la casa, Rodrigo ayudó a su madre a levantarse del suelo con una gentileza que ella no había visto en décadas. Mamá, voy a sacar todas tus cosas de la caseta. Voy a limpiar tu cuarto apropiadamente. Rex dormirá en mi habitación desde ahora. Esperanza tocó el rostro de su hijo con sus manos artríticas. Mi hijo ha regresado a mí, dijo con una sonrisa radiante. En las semanas que siguieron, el cambio en Rodrigo fue notable. Asistía religiosamente a terapia. Había convertido la habitación más grande de la casa, su propia habitación, en el cuarto de Esperanza, mudándose él mismo al cuarto más pequeño. Contrató a una enfermera de medio tiempo para ayudar a Esperanza con sus necesidades médicas y dolor artrítico. Comenzaba cada día preguntándole cómo había dormido y qué necesitaba. Las vecinas, inicialmente escépticas, gradualmente comenzaron a creer en su transformación. 6 meses después del milagro, en un domingo soleado, Rodrigo acompañó a su madre a misa por primera vez en 20 años. Se sentaron juntos en la tercera banca del lado derecho, donde la familia Ramírez había estado sentando por generaciones. El padre Gonzalo, al verlos juntos, sonrió desde el altar. Después de la misa, mientras caminaban de regreso a casa, Esperanza tomó el brazo de Rodrigo para apoyo. Hijo, soy la mujer más bendecida del mundo, dijo con ojos brillantes. Recuperé a mi hijo. Rodrigo apretó su mano suavemente. No, mamá, yo soy el bendecido. Me diste vida 2 veces. Una cuando nací y otra cuando no me rendiste a pesar de todo lo que te hice. Pasaré el resto de mis días agradecido. Esa tarde, sentados en el jardín donde alguna vez estuvo la caseta del perro que Rodrigo había demolido y reemplazado con un pequeño jardín de rosas dedicado a su madre, Esperanza compartió una última reflexión. ¿Sabes qué he aprendido, hijo? Que el perdón no es debilidad, que el amor verdadero puede soportar tormentas terribles, y que los milagros son reales, porque tú eres mi milagro. Rodrigo, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre bajo el sol de Jalisco, ambos finalmente en paz. Y aunque nunca volvieron a ver al carpintero llamado Jesús con sus ojos físicos, ambos sabían en sus corazones que él nunca los había dejado realmente. Estaba allí, en cada acto de bondad, en cada momento de perdón, en cada día que Rodrigo elegía el amor sobre el odio. El milagro no había sido solo un momento.
Era un camino de toda una vida. ¿Qué te parece esta historia de perdón y transformación? Esperanza nunca dejó de amar a su hijo, incluso cuando dormía en una caseta de perro. Su fe inquebrantable trajo un milagro que cambió 2 vidas para siempre. ¿Hay alguien en tu vida que necesita perdón, o alguien a quien tú necesitas pedir perdón? Comparte tu reflexión en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like y compártela con alguien que necesite escucharla. Recuerda, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para amar.